volviendo a Chile, fíjense, ¿qué puede hacer el presidente Kast? Nada. O sea, desde la política exterior, nada. Solo puede ver cómo se le viene la marea. Y se nos fue la Cata, pero yo le quería preguntar, Cata, ya, hagamos un ejercicio. Démosle un poquito de esperanza a la gente que está en la casa. Supongamos que lo que acaba de decir Donald Trump en esa imagen que usted está viendo ahí en una esquina de nuestra pantalla, recién, hace minutos, en Memphis, es real. Y estamos avanzando una tregua y a garantizar el paso del petróleo por el estrecho de Hormuz. Sí. ¿Cuánto nos vamos a demorar los chilenos en ver reflejados los precios del combustible, esos precios de un petróleo que circula? Sí, porque nosotros empezamos a resentir rápidamente el alza. Exacto. Y cuando ya se podría estabilizar eso, ¿cuánto nos vamos a demorar a ver las bajas? Es que ahí hay un punto que es clave. Así como el MEPCO aplica para las subidas muy grandes, los retrocesos también van estabilizándose porque hay que asegurar la recaudación de vuelta. Claro. Entonces la baja no es súbita, pero la subida tampoco. No, pero es que hoy día se tiene que anunciar esta modificación. En cadena nacional. En cadena nacional. Esta modificación que debiera traspasar mucho más rápido a precio lo que está pasando en el mundo, digamos. No con un retardo de 2 semanas, por ejemplo, sino que más bien semana a semana. Eso podría tener un golpe de suerte, José Antonio Kast. Porque lo que nos están diciendo Estados Unidos es que hoy día en la tarde la Casa Blanca podría comunicar eventualmente un acuerdo total con Irán. Entonces existe la posibilidad de que el presidente Kast haga su cadena nacional sabiendo que al menos se ve la luz al final del túnel. Que es muy distinto enfrentarlo con incertidumbre. Entonces la moneda tiene que estar así mirando qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La tregua ya es un bálsamo, la tregua ya es un alivio, ese anuncio de tregua. Pero por eso es importante saber qué va a pasar con los mercados. Ver para creer la tregua. Un acuerdo total implicaría con Irán, yo no lo veo tan factible todavía. Quizás un acuerdo para aliviar el estrecho de Hormuz, pero un acuerdo total implicaría que Irán debería pasarle los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% ya. No solo eso, ¿qué pasa con los drones que tiene Irán? ¿Qué pasa con las otras armas que tiene Irán, los misiles? ¿Y si hay tregua, es solo entre Estados Unidos e Irán o incluye a Israel? Y a lo mejor el frente sigue siendo de combate entre Israel e Irán por otro, con Estados Unidos replegándose. Son las incógnitas, insisto. Chile no tiene nada que hacer en este conflicto. Es absolutamente gratuito. Le cayó a quien le cayó. Justo un gobierno recién asumido. O sea, gratuito no. O sea, no, gratuito no es. Es carito. Es carito. Yo movería las cuadras. La cuadra nacional, al Golfo. Yo movería las cuadras, la llevaría al canal de Panamá. Pero lo cierto es que, claro, recuerde bien, sí, aunque hay una tregua, el MEPCO aplica y amortiza la alza de precio, pero también después la baja de precios viene amortizada porque tiene que recaudar aquello que dejó de recaudar en el pasado. Ese es el tema, porque si no el sistema funcionaría como un subsidio. El MEPCO no es un subsidio. Sí, lo que pasa es que es importante lo que dices tú, porque esta cuestión no va a ser automática. No. Pero hay chilenos precavidos. ¿En serio? Y están con Rodrigo Pérez. Por eso están llenando el estanque. Hoy día, primer día de la semana, yo no sé si podemos volver con Rodrigo Pérez. Con todo lo que estamos conversando, Rodrigo, ¿me puede traer un guioncito? Rodrigo. Exactamente, no, sí, yo creo que está como para eso. Yo creo que está como para eso. El problema es que no es solamente para los conductores, no es solamente para los que tienen vehículos, sino que además, escúchame lo siguiente, el gremio de buses también advierte que por cada 100 pesos de alza podríamos llegar a una alza de hasta 2.000 pesos en los buses interurbanos. Es realmente complejo justamente lo que está pasando, no solamente en los automovilistas, recuérdenlo, sino que además en el transporte público. Hay una declaración, de hecho, de una vocera representante del gremio que nos puede hablar un poco sobre cuál es la percepción que tienen respecto de esta posible eliminación, ¿no? Modificación del MEPCO. Escuchémosla. A ver. En un escenario sin un mecanismo de estabilización, el precio de los pasajes podría aumentar entre 1.500 a 2.000 pesos por cada 100 pesos que suba el combustible. Esto no es menor, porque es un costo que se traspasa directamente a los usuarios, afectando el bolsillo de miles de personas que dependen diariamente de este transporte para trabajar, estudiar o trasladarse entre regiones. Esperamos que las decisiones que se adopten consideren a todos los actores del ecosistema.
porque el transporte interurbano cumple un rol esencial en la conectividad del país. Cualquier cambio en esta materia no solo impacta a la industria, sino que tiene efectos directos en millones de personas que dependen de este servicio en su vida cotidiana. Hacemos un llamado a las autoridades para reunirnos y buscar las fórmulas que tengan un menor impacto, distribuyendo sus efectos en un plazo mayor. ¿Te das cuenta? Ahí teníamos nosotros las declaraciones de Carolina Navarrete, la gerenta general de la Asociación de Buses Interurbanos, hablando un poco sobre esta proyección acumulativa, porque hablaba de cada 100 pesos, finalmente en el resultado acumulado podrían llegar a alzas de hasta 2.000 pesos. Y hay varios ejemplos, ¿no? Esto hablando siempre de los buses interurbanos. José Pri. Hagamos un ejercicio. Supongamos, a ver, hoy le vamos a poner precio a la benzina 1.200. Okay. Sabemos que sin el MEPCO estaríamos pagando 1.600. Claro. Son 400 pesos. Y sabemos que el MEPCO solo hace que el alza sea más lenta. Entonces, en algún momento, si no para esta crisis, la benzina va a llegar efectivamente a costar 1.600 pesos. Son 400 pesos. 8 lucas por pasaje el aumento. 8 lucas. Eso es lo que están diciendo pero eso si es del que gremio. no operara el MEPCO. No, porque si el MEPCO opera, pero lo único que hace es ralentecerte la subida. Hay un momento en que el precio va a llegar a 1.600. Es que por eso es tan importante saber cómo va a operar el MEPCO esta semana. Porque esa es la incertidumbre que tenemos. Sabemos que va a seguir funcionando, pero tuvo una modificación. Lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que el MEPCO mantenga esa alza y baja en torno a los 30 pesos, 28, 27, 25 pesos. Pero no más de 30 pesos. Por lo que nos demoraríamos 20 semanas en llegar a los 1.600. Pero es distinto. Pero lo que dicen ahora es que ya no serían 20 semanas, serían menos. Porque el Estado tiene menos caja para dejar de recaudar el dinero. Claro. Piensa en esas personas que estudian en Viña o viven en Viña, trabajan en Santiago o Rancagua, no sé, así como o cerca de las ciudades, no sé, Puerto Montt, Puerto Vara, como que van cambiando de ciudad todos los días. Y estos buses interurbanos, por eso era importante escuchar esas declaraciones. Ella es la presidenta, a ver, acuérdame bien, Rodrigo, exactamente el cargo. La gerente general. ¿Ya? Sí, la gerente general de la Asociación de Buses Interurbanos. Claro, entonces ella tiene clarísimo cuál es ese gasto y cómo se podía traspasar a los usuarios. Lo que es súper importante, y la Cata lo dijo, pero con una claridad, es el MEPCO no es un subsidio. Los precios del combustible tarde o temprano van a llegar a valer lo que valen. El MEPCO lo único que hace es pausar, enlentecer ese incremento. El MEPCO como está hoy, entre 17 y 20 semanas, tendríamos los 1.600 pesos por litro también. La diferencia es que si no aplicara el MEPCO, lo estaríamos pagando la próxima semana. Claro. Entonces tenemos 20 semanas para prepararnos. Y si es que en algún minuto se registra una baja importante, no es que toda esa baja se vaya a traspasar a los usuarios, sino que es solamente una parte de esa rebaja, porque todo el resto sirve para compensar lo que el Estado dejó de recaudar cuando iba subiendo. Por eso que es un mecanismo de estabilización. No es un subsidio. No es que saquen plata a la billetera al Estado y digan, mira, usted le va a costar 1.250 y está 50 pesos por litro que usted compre. Se lo subsidio. No, es una estabilización. Entonces lo que está diciendo la dirigente del gremio es que cuando los precios lleguen a 1.600, si es que no baja el precio del petróleo, que va a ser tarde o temprano, pero va a existir, las personas van a pagar 8 lucas más por ticket. Pero es ridículo que el 40% sea impuesto específico. Es una locura. En verdad que eso es una sinvergüenzura. Pero es que es mucho lo que se acostumbró. sinvergüenzura. Es mucho lo que se acostumbró a recibir esa plata del Estado y finalmente se empezó a utilizar ese recurso que en principio iba a ser para la reconstrucción del terremoto del 85 y se destinó para otros servicios. Es que tuviste en el clavo. Este es un clásico ejemplo del impuesto transitorio que termina siendo impuesto permanente. Sí. Nos dijeron que era para reconstruir el país el 85 y nunca desapareció. Y todavía hay iglesias que están con secuelas del 85. Sí. Oye, pero no solo eso, sino que... Es que ahora el Estado cuenta con esos recursos. Además, me encantan estos nombres súper lindos, como contribuciones, porque es una contribución.
Ya, un podemos impuesto al discutir si territorio. procede o no procede, pero no le digan lo que la cuestión como es, porque esta cuestión de que era un impuesto transitorio terminó siendo permanente y lleva un dolor de cabeza el combustible para un país que no produce combustible. Entonces, ¿cómo vamos a tener 40% de impuestos sobre algo de lo cual... Pero hay otra injusticia que nadie se atreve a hablar. ¿Cuál? El precio del diésel y lo que una empresa de transporte puede imputarle al combustible opera con otras lógicas. Claro. El trabajador de Uber, que también su auto y el combustible es un capital de trabajo, Sí. ¿no es cierto? Tiene que pagar distinto al transportista de camión. Claro. Entonces, ¿por qué una vez por todas no empezamos a discutir y decimos, ¿saben qué más? Que todos paguen lo mismo, le bajamos los beneficios a los camiones, pero se los bajamos a todos y distribuimos. Porque es que hay muchas diferencias. ¿Loco que vas a hacer eso? Bueno, Uy, al día siguiente tiene todas las carreteras bloqueadas. O sea, quitar un beneficio en este país es muy sí. difícil. No, y además que eso lo que busca también es abaratar el costo del flete. pero Sí. hoy en día los fletes no son, por ejemplo, solamente el transporte, y hoy día hay muchos trabajos de personas comunes y corrientes, no bueno. transportistas, Bueno, como la que señora que dependen de entrevistó su Rodrigo. auto. Pero Oye, estoy de Rodrigo acuerdo Pérez, tú recién conversaste con una señora que lo que hacía era distribuir. Parece que ella también se encargaba de transporte de Paquetes. otros productos. No es una gran Exactamente, sí, empresa. transportaba otros productos, Sí. eran paquetes principalmente. No, era ella, probablemente era un emprendimiento. Y ella decía, yo lo voy a traspasar justamente a mis clientes. ¿De ella te refieres? Sí, exactamente. Entonces, claro, efectivamente no estamos hablando solo de grandes empresas que se dedican, por ejemplo, a la distribución de productos. Ahora, siempre han dicho que bueno, que andar en auto es comilla un lujo y tiene que tener un costo asociado, bla, bla, bla. Ok, incluso puedo conceder ese argumento, pero eso no aplica para el querosene. Porque el querosene es casi existencial. La parafina, claro. La Claro. parafina es fundamental para los hogares de los chilenos. Por eso se tiene que mirar medir con otra vara. Y es un lujo. Por eso, Sí. por eso el ministro anunció que iba a tener un estatus especial ese tema. Porque ahí sí que Sí. estamos hablando de algo que es extraordinariamente básica, sobre todo si estamos enfrentando el Y invierno. que en las últimas 2 semanas ya subió 200 pesos. Claro. Lo que pasa es que la gente todavía no está, o al menos aquí en la zona centro, en la zona central de Santiago no se está comprando todavía parafina, pero para el sur sí, po. Obvio. En el sur no ha parado de llover. Bueno, nos contaba la Sí. Michelle, ha hecho harto frío. Hoy día a la Bueno, mañana puede ver Santiago- harta leña. pero en el sur se usa más la leña, los pellets. Ya no, po, porque tenéis Temuco, zona Hay saturada, algunas- Chillán, zona sí. saturada. Oye, hay que- Pero no ha sido específica, no ha sido la parafina el protagonista de ese cambio de matriz. Ha sido uno de los actores, sí, pero no el principal. Pero acá en la zona central, donde no podéis quemar ni un palo, No, acá sí que la cuestión pega con... Y fuerte. sabes que hay que tener en cuenta también los precios en distintas ciudades porque el transporte de ese combustible también encarece el producto. Miren por favor el siguiente WhatsApp. Nos escriben desde Lota y dice, hola, saludos desde Lota, acá. Estos son los precios. La de 95, Pero mira la 1.208. parafina. 93, 1.175. La de 97, 1.244. Y la parafina ya está en Pero 1.416. mira la parafina. Impresionante. Una es locura. que, insisto, es una forma de calefacción totalmente masificada en las regiones más pobladas de Chile. Correcto. En las más pobladas, donde más gente vive. Entonces, ¿en serio la parafina de tu casa tiene que tener un impuesto del 40%? ¿En serio? ¿Es necesario? Y no se trata de populismo, ¿ah? Si todos sabemos que impuestos hay que pagar y que los estados se tienen que financiar y todos queremos que el estado sea responsable. O Pero sea, veamos si por van a dónde, despilfarrar la plata como la despilfarra. por yo dónde prefiero que no. apretamos las tuercas, por repe. O sea, yo prefiero que no. La parafina de las personas que están en la casa hasta ahora viéndonos, que ven que sube y que encarece, debería tener un trato especial. Sin duda. No desde ahora, debería haberlo tenido desde hace mucho Hace tiempo. mucho tiempo. Y hay que ver hoy día a la noche en el anuncio del presidente Kast qué trato se le da a la parafina. Eso va a ser, ¿cómo se llama? Clave. Eso va a ser clave, lo que vamos a ver esta noche. Rodrigo. Sí, mira, yo estaba escuchando todo lo que ustedes comentan y mira, ¿saben lo complejo de todo esto? Es que finalmente le rebota a todos le chorrea y todo le golpea el precio del combustible. ¿Por qué? Porque tenemos un país lineal y esto se transporta principalmente por carretera y con combustible, no por trenes. Como sí ocurre en otros países, tú sabes, yo tengo bastante conocimiento de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia. Y en Francia, el precio del combustible está prácticamente al precio que nosotros podríamos llegar.
pero con un sueldo mínimo, que se le llama el SMIC, de casi, de más de 1 millón de pesos, de 1.100.000, 1.200.000 pesos. Es el sueldo mínimo. Es decir, a pesar de eso, les pega con un combustible cercano a los 2.000 pesos en Francia, pero acá nuestro sueldo mínimo es muy bajo, o sea, en comparación a los precios que vamos a tener para la distribución de los productos, desde Arica hasta el último estrecho y lugar del mundo, como decía Montaner. Entonces, la verdad es que esto nos va a impactar a todos. Bus interurbano ya lo dijo, alzas de hasta 2.000 pesos en distintas regiones. Va a ser bastante complicado, yo creo, ¿no? No, va a ser complicado porque el combustible entra en la ecuación de todo. De todo. O sea, desde el transporte público, el transporte privado, hasta el flete, digamos, de las tomates que vienen de Arica o, qué sé yo, las lechugas que vienen de Machalí, por decirte algo. Digamos. En el fondo, tiene un impacto generalizado que es muy fuerte. Por eso la preocupación del gobierno también con este tema, y por eso es una preocupación no solo del gobierno, sino que de todos los chilenos. Pero por eso es tema y hoy día motiva una cadena nacional, porque el impacto es muy fuerte. Sobre todo también un país que viene saliendo de una presión inflacionaria por una farra que nos pegamos todos, ¿no es cierto?, en este país, otra farra más, que no solamente implicó el necesario gasto del Estado, precisamente respecto de ¿cómo se llama?, de los efectos de la pandemia sobre el empleo, que el Estado tuvo que gastar mucho más. Salieron el IFE, ¿se acuerdan ustedes del ingreso familiar de emergencia? Pero los bonos para allá, bonos para acá, ok, está perfecto, estábamos viendo una situación especial, pero además nos pegamos la farra con los retiros. Entonces le metimos a la economía como 50 o 60 mil millones de dólares extras, que terminó con una inflación, no me acuerdo si fue el 2021 o 2022, con un 13% de la inflación, 13 o 14% de inflación. Esa cuestión pega pero brutal. Brutal. Ahora, Repe, ¿sabes quién? Me estaban escribiendo recién de la industria. Vamos a hacer una corrección. Corrija. El impuesto a la parafina no es del 40, es del 19 porque IVA. IVA, ¿no? IVA. Entonces, ahí es distinta la figura, porque ya dijimos, si el Estado estabiliza los combustibles a través del MEPCO es porque deja de recaudar el impuesto específico para O sea, la parafina no tiene impuesto específico. La parafina no tiene impuesto específico. Entonces, ¿cómo la vamos a estabilizar? El problema que tiene el gobierno ahí es que tendría que dejar de recaudar IVA, que son impuestos generales. Claro. O sea, a lo mejor lo que va a proponer el gobierno es algún subsidio, que es distinto. Eso tendría que ser. Si no es parte Porque del mecanismo. Con la parafina tiene mucho menos juego que con los otros combustibles. No, y la parafina es importante. La parafina es importante. Mira, tenemos WhatsApp. A ver, ¿qué es lo que nos dicen nuestros amigos? En Aysén el combustible sobre los 1.300 hoy. Claro. A llegar allá 1.300 hoy y acá... A ver, tenemos otro WhatsApp. En Paine, región metropolitana, vale 1.230. Sí, está por ahí, 1.250. Mira, buenos días. En Iquique el litro de benzina está a 1.270 pesos. Zona extrema. Claro, mientras más lejos de Santiago. 100 pesos por sobre el valor de la 93 en Santiago. Exactamente. Rodrigo, mira. Mira, aquí estoy leyendo mensajes que me llega de gente que nos están viendo. Dice Aileen, me escribe: buenos días, Rodrigo, te quiero pedir un favor. ¿Me podrías compartir las aplicaciones de la benzina? ¿Se acuerda que el otro día se las mostré? Me dice: soy de Temuco y vivo alejada de la ciudad y gastamos mucho en benzina. O sea, aquí nos está pegando todo. Disculpa que te moleste. Y ahí nos manda saludos a todos, por supuesto, y allá en el panel. Mira, a ver, esta es una aplicación que nos puede servir como para un poco capear la ola. Yo no sé si Juan te lo va a alcanzar a mostrar. El otro día yo la mostré, sé que no se vio muy bien, se llama Benzina CL. Sí, yo la bajé ya. Benzina claro. CL. Esta es una aplicación que yo bajé. Ya, ¿la bajaste? Sí. Buenísima porque te ubica donde tú estás parado. Y aquí tú pones, por ejemplo, yo quiero 93 asistido o 93 autoservicio. ¿Te acuerdas que estábamos hablando que hay descuentos de autoservicio? A ver, ¿cuánto cuesta el autoservicio versus el aquí asistido? Ya. A ver, autoservicio. Aquí, espérate, aquí puse asistido. Asistido 93. Asistido 93. Tengo aquí una 1186. ¿Ok? Autoservicio. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, autoservicio está 1134. Hay una pequeña diferencia. Oh, claro, menos de 50 pesos. Una pequeña diferencia, pero de todas maneras sirve. Obvio. Me soplaron el cambio al MEPCO.
Ya. Esto en base a lo que salió en el diario oficial hoy día en la mañana. A ver, es súper técnico, pero lo vamos a resumir súper simple. Antes el MEPCO se calculaba en base a 3 semanas. Ya. Ahora se va a hacer en base a 4. 4. Eso va a hacer que la amortización sea más lenta. O sea, más lenta en el sentido que va a ser menos plata amortizadita. Ese es el cambio. La pregunta para el anuncio de la noche del presidente sigue siendo la parafina, que no tiene impuesto específico, por tanto no tiene MEPCO. ¿Cómo se frena la parafina? ¿Cómo frenamos la parafa? Eso va a tener que ser un fondo. Un subsidio, alguna cosa. Pero la parafina no puede estar 1.400 pesos la parafina. Impresionante. ¿Te sale en la aplicación, Rodrigo, también la parafina? La parafina, buena pregunta. A ver, vamos a ver. Si yo me meto acá, aparece aquí... claro. Mira, aparece aquí el queroseno asistido y autoservicio. Mira, aparece hasta el eléctrico. Vamos a recuperar esta aplicación. Aquí está. Parafina, ¿será eso, no? Aquí me aparece queroseno asistido y autoservicio. Asistido me aparece aquí en una lista 3. Sí, que esas son las que tienen bomberos, Rodrigo. Las asistidas son las que tienen bomberos. Sí, 968. Mira, escúchame esa. 968. Después hay otros precios, 1.292 y 1.401 la más caro. O sea, sirve bastante, la verdad, con la referencia que tenemos y la diferencia de precios, sirve bastante para cuando uno está circulando por la ciudad y localizar inmediatamente la bencinera que nos queda más barata, ¿no? Más aún cuando uno, yo supongo que saldrá mejor llenar el estanque, si es que tú tienes esa capacidad, porque las alzas van a ser más continuas, según al menos el cambio, al menos en este concepto, ¿no? En la medición. Algunos tips. Los cambios de precio de pizarra en Chile se producen los jueves. Por tanto, vamos a seguir con el mismo precio que tenemos hoy hasta el miércoles. Eso es lo primero. Lo segundo, si bien es poco el margen del distribuidor, porque los distribuidores igual compiten y todo, y recordemos que hubo casos de colusión donde se ponían de acuerdo en las pizarras por barrio, es bajo el margen, igual usted entre un servicentro y otro puede encontrar entre 5 o 6 pesos de diferencia si se va de comuna, si se cambia a comuna. Pero además, Rodrigo acaba de dar el clavo en algo. Hay servicentros que tienen bomberos, donde automáticamente el precio del litro va a ser entre 8 y 12 pesos más caro, y servicentros donde hay autoservicio, que como no hay que pagar bomberos, pueden cobrar más barato la parafina. Entonces, está buena la app porque a uno le permite, al menos dentro del poco margen que tienen los combustibles, jugar a ahorrar un poquito. Y como decía la Cata, también esas cosas de fidelización, las aplicaciones también los puntos X. Los puntos, que todas esas cuestiones sirven. Aproveche todo eso. Mira, tenemos WhatsApp. Nos siguen llegando WhatsApp. A ver. Ya, este dice, hola, buenos días. Con respecto a la parafina, acá en la comuna de Puente Alto ya está sobre los 1.000 pesos. Sobre la luna. Sí, mira, ese. Buenos días, por acá en Freire, región de la Araucanía, la de 93 está a 1.211 pesos. Claro, está cara. ¿Qué tal? Está cara. Mira, buen día, acá en Calama la benzina está a 1.300 pesos. Acá subiría a 1.650. Casi 2.000 pesos. Sí. Sí, por lo que pasa es que eso si no operara el MEPCO. En Arica la benzina 93 está a 1.257. Gracias por contarnos, chiquillos. La Serena, 1.332 la de 93. Está cara la Serena. Súper caro. Muy, muy caro. Mira, en Vallenar la de 97 está a 1.308. ¿Por qué la cuarta región tiene tan caros los precios? ¿No tendrán centro de distribución cerca? Miren, ojo con el petróleo, en Antofagasta está a 1.010 pesos. Es el diésel. El diésel. Sí, el diésel. Ahora, Rodrigo Pérez, ¿qué nos cuenta tú desde la calle? Está averiguando, sacando todas las... Sí, bueno, es que me llegan mensajes principalmente de transportistas que me dicen que efectivamente le van a traspasar estos costos a los clientes porque no tienen ya cómo absorberlo. Principalmente tengo mensajes de Sopri. Me escribe gente diciéndome que esto evidentemente va a ser toda una cadena, ¿no? Un dominó. Claro. El transportista va a subir su precio, evidentemente el que está comprando esos productos y luego fabrica otra cosa va a tener que subir y así finalmente nos vamos a dar el círculo entre todos. Están todos expectantes de todas maneras para saber cuánto va a subir porque todavía no se entiende mucho. Han escuchado como esta voz de alerta de que pudiese desaparecer
el Metco y que finalmente eso les pudiese pegar de manera más instantánea. Todavía yo creo que hay confusión en la gente y esperan justamente esa información. Pero mira, hagamos lo siguiente. Voy a tratar de digerir la información que me están mandando los propios usuarios. Oye, ¿y sabéis por qué está tan caro? Pasajeros. Dígame. ¿Por qué está tan cara la benzina en la tercera región? Porque todo el mundo va a llenar. ¡Oh!